Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a dar principio al estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Nuestro tema será Jesucristo es gran maestro. Vamos a hablar más específicamente de algunos puntos. Relativamente pocos, no podríamos abarcar toda su enseñanza, es demasiado, pero hablaremos más de su enseñanza desde la perspectiva de la resurrección. De cualquier manera, con un punto que consideremos es suficiente para que veamos la grandeza del Hijo de Dios como maestro. Voy a tomar esta escritura como principio y más adelante también la volveré a citar. En Juan capítulo 3, verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él habla en primera persona plural, hablando también por otros. Él como miembro del concilio, Nicodemo, obviamente había otros también en el concilio que también creían como él. Pero la gran declaración, por eso aquí lo tomo como punto inicial, es la que él hizo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y a la conclusión que ha llegado él es que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Obviamente cuando lo leemos no nos parece que tenga mucha profundidad, pero estas palabras contienen una gran profundidad y una verdad que para muchos quizás sea difícil creer. Jesucristo vino del cielo y vino con una gran función, vino como maestro. Imagínese este mundo siendo instruido y dirigido por un maestro que vino del cielo. Realmente yo no tengo palabras suficientes para comunicar estas cosas porque simplemente son maravillosas, son gloriosas. Lástima que el mundo no crea. Jesucristo es maestro único. No hay nadie, absolutamente nadie, con quien se le pueda comparar. Es incomparable. Y su enseñanza, note usted, es para todo el mundo. Pero algo más, para el mundo de todos los tiempos. No hay nada relativo en ello. Son declaraciones absolutas. Lo que alrededor de 2000 años atrás el gran maestro enseñó, permanece vivo, fresco, listo para ser aprendido por el hombre, sin ninguna variación. Es maravilloso. Pero sus enseñanzas
son enseñanzas de vida eterna. ¿Qué le diré? Todos los seres humanos nos esforzamos por tener un cuidado apropiado en cuanto a nuestra salud. Y los países, sus sistemas de salud en los países, se hacen grandes esfuerzos por dar un mejor tratamiento, darle una mejor oportunidad a los ciudadanos en cuanto a la salud. Pero aquí tenemos delante de nosotros enseñanzas que nos conducen a vida eterna, no vida temporal, a vida eterna. Y nadie quiere escuchar. Muy poca gente es la que cree. Pero mire usted sus instrucciones del Señor, aparte de ser valiosísimas, son gratuitas. Él no cobra nada por instruirnos. Son instrucciones gratuitas para toda la humanidad. Sus inscripciones están abiertas en todo tiempo y para toda la gente. Es algo maravilloso, algo que el mundo debe de detenerse y pensar, considerar y hacer lo propio. Jesucristo vino del cielo como maestro, ya lo dijo Nicodemo, y esta información nos viene desde los días de los profetas. Yo voy a tomar aquí a Isaías solamente, muy brevemente, para informarnos de estas cosas que son muy importantes en cuanto al ministerio de Jesús como maestro. El profeta Isaías dijo en su capítulo 55, verso 4, He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Trataré de aclarar poquito, un breve ejemplo de cada punto de estos, solamente para no pasar desapercibido del todo esta escritura. Primero dice aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Si hablásemos del tema de liderazgo, Jesucristo, créame, es asombrosamente admirable como líder mundial. No hay nadie, ni ha habido, ni habrá jamás que se pueda comparar con Jesús como líder social. Y yo lo di por testigo a los pueblos. ¿Qué significa? Que Él, siendo Dios, aunque el mundo no lo cree, habiendo hecho al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza y habiéndolo puesto en este mundo con todas las cosas necesarias para que viviera cómoda y felizmente, el hombre se corrompió. Y Dios decidió salvarlo, pero para ello Jesucristo vino de manera personal como hijo, como hombre, de carne y hueso como nosotros, para atestiguar delante de todos nosotros la forma de vida del ser humano y sobre todo de su pueblo Israel en el tiempo que Él vino o en el tiempo de su venida. Mire el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39. El Señor le dio la vista a un cieguito en ese capítulo.
Y luego los fariseos desataron una persecución contra el que fue sano. Y llegaron incluso a investigar a sus padres. Finalmente encontraron a Jesucristo, que era quien le había dado la vista. Y ya presentes con él, el Señor habló y dijo: para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Qué importantes palabras. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Luego les explicaré un poquito algo de la situación de estos hombres. Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos, que también llevaban el título de doctores de la ley, no se consideraban pecadores, se consideraban exclusivamente hombres de Dios, hombres sabios a su propio parecer, con un buen conocimiento en la ley de Dios, y eran muy exclusivistas ellos. Cuando Cristo vino, encontró en su pueblo una enorme división y grupos muy cerrados. Los fariseos y los saduceos principalmente. Muy cerrados, donde los pobres, la gente del pueblo, no tenía acceso. No podía estar cerca de estas gentes porque no había manera. Y el pueblo sufría en el abandono, en el olvido, sufriendo todo tipo de injusticia, pero no había a dónde acudir en busca de apoyo o de ayuda. Entonces en la Biblia, es decir, en el Evangelio, vamos a encontrar muy periódicamente la participación de grupos de fariseos y saduceos, escribas. Y esta gente siempre estuvo tras Jesús al acecho, buscando cómo hacerle caer en algún error. Pero en las enseñanzas del Señor usted va a encontrar también cómo el Señor se dirige con unos mensajes maravillosamente tiernos, bondadosos, llenos de consuelo, llenos de bendición para el pueblo. Pero cuando se dirige a los escribas y los fariseos, el lenguaje de Jesús es otro. Generalmente es de juicio. Ahorita continuamos con esto, pero permítame decirle, mire, usted puede abrir el Evangelio escrito por Mateo y va a ir considerando, y en el capítulo 3 usted va a encontrar ya a Juan el Bautista predicando. Y cómo vienen a él muchísimas gentes para ser bautizados. Y cuando los fariseos vienen, Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no empecéis a decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Él dijo, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero luego Jesús es bautizado, luego va a la tentación y luego empieza su ministerio en Galilea. Y cuando abre delante de una gran multitud de gente y de sus discípulos en el capítulo 5, al que se le llama Sermón del Monte, y allí inician las bienaventuranzas, usted va a encontrar un mensaje de bienaventurados en los que se anuncia el reino de los cielos, pero todas esas bienaventuranzas, esas bendiciones dichosas y maravillosas, son para el pueblo, para los pobres, para la gente que ha sufrido, para la gente que ha estado llorando por la injusticia y por el daño y por la maldad y por la violencia y tantos males en el pueblo. Pero ¿de dónde vienen todos esos males? Increíble. Vienen de la dirigencia del pueblo. Ahí está el problema. Y por eso le digo, el gran maestro a eso vino y él atestiguó con sus propios ojos lo que había en su pueblo en el estado de Judea. Aquí tenemos a estos fariseos cerca de él, tratando de justificarse en la pregunta, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el Señor directamente respondió, si fueras ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y luego dice el profeta, lo di por jefe a los pueblos. Jefe es lo que acá en Estados Unidos se traduce comandante en jefe. Aquí es el jefe supremo en la profecía. Y lo vemos con este pequeño ejemplo. Cuando el Señor empezó su ministerio, en muchas ocasiones echó fuera demonios de las personas. Y en esta ocasión, en Marcos 1:24, el demonio que estaba en esta persona dijo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es el demonio o los demonios en ese espíritu de mal que tenía este hombre. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Una orden directa, con autoridad. El espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto o qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda ahora a los espíritus inmundos y le obedecen? Porque es el jefe. Él es el Señor. En su mano está la autoridad, el gobierno de todo el mundo. Pero vamos a centrarnos un poco, finalmente, en la tercera parte. Lo di por maestro a las naciones. Fíjense nada más. Un maestro enviado del cielo para todas las naciones y de todos los tiempos. Dígame usted, ¿no es esto maravilloso? ¿No tenemos necesidad de que se amontonen maestros, como dice la Escritura? De que nos den enseñanzas diversas. Lo que el hombre necesita ya está hecho. Y solamente voy a tomar esta escritura
para fundamentar ya que Él es el Maestro, en el capítulo 13 de Juan, verso 13, Él les dijo cuando hubo lavado los pies de los apóstoles, en aquella gran noche, y digo gran noche porque era la última noche del Maestro en este mundo, una noche realmente tenebrosa, una noche en la que el Señor dijo, mi alma está triste hasta la muerte, una noche cuya tristeza embargó también a todos sus apóstoles, y una noche en donde se cometieron los peores crímenes de la humanidad. Lo tomaron preso como un vulgar delincuente, como a un ladrón, dijo Jesús. Lo prendieron con espadas y palos. Lo juzgaron de manera por demás injusta, con falsos testigos, hasta finalmente crucificarlo. Pero todo esto sucedió porque así estaba escrito. Por maestro a las naciones lo dio el Señor del cielo, según la profecía. Y el Señor lo dijo, como he dicho en esta última noche, hablando con sus apóstoles, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Allí les dio, claro, una enseñanza de humildad, de servicio, de amor, de entrega, los unos para con los otros. Su última enseñanza como hombre. Pero lo que yo aquí quiero hacer notar es la parte que dice, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor. Y dicen bien porque lo soy. Bien, ahora sí vamos a ver. La gloriosa doctrina de Jesucristo como maestro es una enseñanza del cielo. Y está por demás repetirlo. Dice en Juan 7:15 que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Les comento que en una ocasión un catedrático de un colegio muy importante en San Luis Potosí, México, me dio la oportunidad de estudiar con él un día por semana. Y él era catedrático en ese colegio. Y él era muy exigente en el terreno de la ciencia. Siempre me estaba exigiendo que le mostrara con argumentos científicos. Y en una ocasión argumentó él que Jesús había ido a educarse al Oriente, con los grandes iniciados en el Oriente. Y a mí me pareció un poquito fuera realmente su comentario, porque yo nunca me había imaginado que alguien pensaba que Jesús había venido al mundo a recibir enseñanza de lo que había de enseñar. Porque yo había leído que él a los 12 años de edad ya estaba dando respuestas y preguntando a los ancianos de Israel en el templo. Imagínense. Y yo le expliqué que eso no era verdad. Que los hombres, personas que lo conocieron, que vivieron ahí en Nazaret, donde él creció, testificaban que él no tuvo escuela. Dice la pregunta, ¿cómo sabe este letras, pero sin haber estudiado? Pues claro,
Su doctrina no la vino a recibir aquí en la tierra de los hombres. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, esto está por demás claro, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando Dios envió a Cristo como maestro, también nos dio la enseñanza y además nos invitó a recibirla, a recibir al Señor y a recibir la enseñanza. Aquí hay algo maravilloso en la profecía, mire usted. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, abundancia simplemente, pero no de cosas literales. Estos son cosas espirituales. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Abundancia de pan del cielo para todo el que lo crea y que lo quiera. Mucha abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Todo esto que se dio en la profecía se puso al descubierto al llegar Jesucristo, el gran maestro, a la tierra, y salía de lo más profundo de su corazón, como hijo de Dios, una y otra vez estas grandes enseñanzas, manjares de vida eterna. Y vamos a ver unas poquitas un poco más adelante. Escuche usted al gran maestro, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que enseñó. En una ocasión, en su ministerio, hubo una fiesta, la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, y sus hermanos carnales o físicamente hablando, subieron de Galilea, donde vivían, a Jerusalén a la fiesta. Y le dijeron que se presentara ante el público ahí en Jerusalén. Y él dijo que su tiempo aún no era. Pero como a mitad de la fiesta, ya que eran varios días, una semana de fiesta, a mitad de la fiesta, él también se presentó en Jerusalén. Y ya en el templo, dice allí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se acuerda lo que había dicho el profeta ahí donde leímos arriba? ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia? Vengan a mí y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, aquí está el Señor presentando este gran mensaje. Si alguno tiene sed, esta no es sed física, obviamente. Es sed del alma, es sed del espíritu, es sed de amor, sed de justicia, sed de misericordia, sed de paz, sed de amistad, sed de todas estas cosas que el alma desea y que se vive, o la desea cuando se vive en un mundo donde no se encuentran por ninguna parte. Todo lo que el hombre sabe expresar solamente es maldad, solamente es injusticia, pura maldad, violencia, soberbia, orgullo, envidia, tantas maldades de las que el hombre ha llegado a ser partícipe. Pero el Señor aquí invitó a la gente en su día a que viniesen a Él
a beber, si es que tenían sed de estas cosas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos estos conceptos, todas estas enseñanzas están clarísimas y hermosas en el Espíritu. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Le explico también esto un poquito. Dijo del Espíritu que habrían de recibir los que iban a creer en Él porque el Espíritu Santo se empezó a dar el Espíritu Santo enviado del cielo como don de Dios a los obedientes a partir de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, empezando en Hechos capítulo 2, versos 38 en adelante. Desde entonces hasta el día de hoy, Dios sigue dando el don del Espíritu Santo a la persona que obedece el Evangelio en el bautismo en Cristo. Y aquí dice que aún no se había dado el Espíritu porque Jesús todavía no iba al sacrificio, todavía no resucitaba, y por esa razón se aclara esto allí. Luego, Jesucristo es Maestro glorioso. Este vino, aquí cito otra vez a Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo tradujo sus palabras en hechos. Esa es la razón de las señales. Son las palabras de Jesús traducidas en obras, en hechos reales. Nadie en el mundo como Él, nadie. El problema actual en el terreno de la enseñanza, como lo era también en los días de los fariseos de Israel. El problema de los fariseos, según enseñó Jesús explicándole a sus discípulos y a la gente en el capítulo 23 de Mateo, Él dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos, dicen y no hacen. Ese es el problema hasta el día de hoy en la gente. Dice una cosa y hace otra. La persona habla, da mensajes de justicia y en los hechos es un injusto, reprobado. Habla de amor y en los hechos es un egocéntrico. Habla de humildad y en los hechos lo mueve la soberbia. Y así sucesivamente. El hombre en ese sentido tiene mucho que cambiar. Pero Jesucristo, gran maestro, Él siempre tradujo sus palabras en hechos. Mire usted, Felipe, hablando con él acerca del Padre, en Juan 14, llegó el momento en que Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como quien dice, es todo lo que necesitamos saber. A lo que el Señor le responde: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No lo crees, Felipe? Mira, las palabras que yo os hablo, note usted lo que yo le dije, que traducía sus palabras en hechos. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, el Señor, abriendo su boca, daba la enseñanza a sus oyentes, y el Padre, como dijo Cristo, que estaba en Él, las comprobaba con hechos.
con obras. Ese es un gran maestro. Solamente Jesucristo pudo hacer esto. Y sus enseñanzas, gloriosísimas, porque son enseñanzas del cielo, no son enseñanzas terrenales. Aquí en el mundo podemos ir a estudiar cosas de ciencia terrenal, pero hasta ahí llegamos nada más. No hay escuelas donde se nos dé de manera, por así decirlo, normal o natural, clases de amor, clases de justicia, clases de libertad, clases de amistad y de tantas cosas, valores que el mundo está carente. Pero no tenemos escuelas, pero tenemos al gran maestro, tenemos a Jesucristo y sus inscripciones abiertas para toda la humanidad. El punto es que los hombres no quieren recibir ni al maestro ni a su enseñanza. Y aquí dice una vez más, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras de Jesucristo son confirmadas por las obras, por hechos, obras que como Padre hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, note usted, creedme por las mismas obras. Eso no se puede negar. Juan escribió al final de su libro, dice, pero estas, hablando de las señales, que son muchas en el Evangelio escrito por Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es enseñanza del cielo. Creyendo en las obras que Jesucristo hizo para confirmar su enseñanza, dicha en palabras, son palabras y obras que nos sirven en este mundo para tener vida eterna. En ninguna parte del mundo vamos a encontrar ni una escuela, ni un maestro que nos enseñe este tipo de cosas. ¿Ve usted por qué yo dije que es único, incomparable, su enseñanza inigualable? Porque todo es glorioso. Vino del cielo. Y si todo ha venido del cielo, ¿por qué la gente no lo busca? ¿Por qué la gente no se sacia? ¿Por qué la gente no se entusiasma? ¿Por qué la gente no revoluciona el mundo con esta enseñanza? ¿Por qué no se las damos a conocer a nuestros hijos desde niños, que tanta falta hace? Cristo dijo, es decir, enseñó, que Él es la resurrección y la vida, y lo demostró. Esta es una parte importantísima también. Escuchemos a Cristo con mucha atención. Cuando Marta estaba con Jesús, cuando su hermano Lázaro había muerto, le dijo Jesús, Jesús le dijo que Lázaro iba a resucitar y ella dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Note usted la respuesta, yo soy la resurrección y la vida, Marta. No estés pensando en el día postrero, en el futuro nada más. Piensa ahora que estás cara a cara con la resurrección y la vida, y el que cree en mí, vea usted, aunque esté muerto, vivirá. Le explico también esto por si todavía no está muy claro. La palabra muerte en la Biblia es separación. Es lo que significa nada más, separación. Pero hay dos tipos de muerte, por así decirlo ahora. La muerte espiritual, que es cuando el hombre peca, su espíritu se separa de Dios. Esa es muerte espiritual. Pero físicamente sigue vivo el cuerpo.
Pero cuando el espíritu o el alma del hombre sale de su cuerpo, el cuerpo también queda muerto. Esa es muerte física. Pero ahora piense en la inversión. Para que el cuerpo resucite, el cuerpo físico, necesita entrar su alma nuevamente al cuerpo, que es lo contrario a la separación, es la unión. Y para que el espíritu del hombre resucite, es necesario que se una el espíritu de Dios con el espíritu suyo, el espíritu mío. Esa es resurrección, resurrección espiritual. A veces hay confusión cuando se dice resurrección y solo se piensa en la resurrección física y se hace una confusión. Por allá Pablo en una de sus cartas escribe que algunos estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, pero estaban enseñando que la resurrección física ya había ocurrido y eso no es verdad. Eso va a suceder hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero la resurrección del Espíritu, eso es lo que sucede al recibir a Cristo, al ser bautizados en Cristo, se nos resucita espiritualmente porque se nos da también el don del Espíritu Santo. Bueno, aclarado eso, vamos a seguir. Y le dijo el Señor a Marta, y todo aquel que vive físicamente y cree en mí, no morirá eternamente. Él no hablaba de no morir físicamente, sino de no morir espiritualmente. Eso sin aclarar aún todavía aquí que la persona puede morir otra vez si es que se va libremente al pecado, porque tenemos libre albedrío y somos responsables de la salvación cuando Cristo nos hace libres, cuando Cristo nos salva del pecado. Somos responsables por guardar fielmente la salvación. Entonces, Cristo resucitó de los muertos, como Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, pues además de haber resucitado a Lázaro, Él también resucitó. Vea esta escritura. Jesús le dijo, mujer, cuando lo estaban buscando ahí al pie de la sepultura, ya resucitado, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella respondió, pensó que era el hortelano y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, hablando del cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Cristo, con su muerte y su resurrección, quitó la muerte y sacó a luz la vida. Luego, todo esto lo voy tomando así un poquito más rápido porque ya estamos a punto de concluir. Pero en la segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, es decir, desde que el Señor nos predestinó, según la carta a los Efesios, antes de hacer el mundo, que hizo el plan de redención del hombre. Desde allá dice aquí, todo aquello fue hecho, pero se nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo mismo, antes de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. Vea esto bien claro. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que enseña el gran Maestro venido del cielo. Él vino, quitó la muerte, la destruyó, la quitó, la muerte espiritual y sacó a la luz la vida eterna por medio del Evangelio. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Acéptelo, créalo, conózcalo. Esto es de conocimiento. Esto no es fundado en la ignorancia, en lo desconocido, no.
está fundado en la verdad que el Señor Jesús nos trajo a este mundo. Y ahí está. Algo más importante que esto no lo va usted a hallar en el mundo. Algo que le provea de vida eterna no lo va a encontrar. Solamente Jesucristo. Ninguna religión tiene tampoco esta virtud. Solamente Jesucristo. Solamente en su evangelio. Cristo también enseñó que todos los que creyeran en él le resucitaría y daría vida eterna. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, dijo el Señor, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Un mensaje excepcional, especialísimo, único, verdadero y vivo para todos los hombres. Este es el pan, dijo el Señor, que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Palabras de vida eterna a lo largo y ancho de su vida nos enseñó el gran maestro. Y aquí están hasta el día de hoy para el que lo quiera. Cristo cumple lo que nos enseña. Él también nos resucitará, hablando físicamente también, pero espiritualmente aquí está lo acontecido. Y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Eso es en el bautismo. Esa es la resurrección espiritual. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo lo creemos? ¿Cómo estamos tan seguros? Porque el Maestro de la verdad nos lo ha enseñado. Nosotros no lo creemos solo por creer en algo, no. Esa es la verdad de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creemos de todo corazón estas verdades y que nadie las deje en el olvido y que a nadie se le confunda y que nadie se canse de creer y de obedecer a Jesucristo, porque en él lo tenemos todo. Sin él no hay nada para los hombres. Como conclusión, todos los que estamos en Cristo vivimos una vida como Dios nos la ha dado. Aquí vienen estas escrituras a las cuales haremos bien en poner mucha atención. Así pues, o si pues haber resucitado con Cristo, como ya lo vimos en Efesios 2, que nos resucitó. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ve usted lo que le explicaba de las dos formas de resucitar, las dos formas de morir? Porque habéis muerto, dice el 3, eso es espiritualmente al pecado, a la maldad del mundo, a la inmundicia, a los deseos de la carne. Y vuestra vida, espiritualmente hablando, está escondida con Cristo en Dios. Y yo cito lo que alguna acepción de la palabra escondida en griego hace, que es guardada. Como quien dice, vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Solamente le aclaro aquí un poquitito donde dice, cuando Cristo, vuestra vida, habéis muerto y vuestra vida está escondida, dije yo, guardada con Cristo en Dios. Pero el 4, cuando Cristo, vuestra vida. Si usted nota esto, Cristo es nuestra vida. Como el Padre dijo, Cristo me dio vida y yo les doy vida a ustedes, somos uno
espiritualmente hablando, en el espíritu que Dios nos ha dado, somos uno con Cristo. Y nuestra vida es Cristo. Ya no estamos solos, no es mi vida en separado. Mi vida es Cristo. Y lo debo de entender y lo debo de creer. Usted lo debe de creer porque todo esto se funda en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en la fe, en lo que Dios nos ha dado. La fe en lo que Dios nos ha hecho. Esa es la verdad. Y ahora los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan en vivir bien, en vivir la vida como si fuésemos o como lo somos, ciudadanos del cielo, vivir separados del mundo, separados del pecado. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos en un mundo lleno de pecado, un mundo que nos asedia por todos lados, pero el Señor ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones. Nuestra conciencia está llena de luz gracias al Espíritu de Dios. Nuestro corazón está lleno también del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la verdad de Dios. Y por esa razón nosotros vivimos con la vida, con la mirada puesta en el cielo, no en la tierra. Y por esa razón, como dice el verso 3, el último, todo aquel que tiene la esperanza de ver cara a cara a Jesús en su venida, se purifica a sí mismo, es decir, se guarda de toda la maldad que hay en su entorno. Se cuida para no pecar. Estamos en medio del pecado, pero el Señor está en nosotros. Nuestra vida es Cristo y no hay manera que el pecado nos destruya. Acuérdese de los hombres de Dios en Babilonia. ¿Se acuerda usted del horno de fuego? Que cuando salió Daniel, ni siquiera a humo olía su cuerpo, ni un cabello de su cabeza se quemó. ¿Se acuerda de los leones que no tuvieron el poder de comérselos? Así también ahora estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, pero no estamos solos. Y tenemos el Espíritu Santo por dentro y por fuera nos nutrimos de afuera hacia adentro de la gloriosa palabra de Dios, guiados y creyendo en el gran Maestro que es Jesucristo. Créale y permita que Él sea el maestro de su vida, que Él lo guíe, que Él lo conduzca, que Él lo aconseje, que Él haga todo en esta vida por su vida y por la de nuestros seres queridos que tanto lo necesitamos. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima ocasión.